Italia decide su futuro laboral y migratorio en 5 referéndums simultáneos. ¿Podrá la diáspora inclinar la balanza para los derechos laborales y el trato digno a los migrantes? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy, junto al periodista italiano Matteo Forcinici, vamos a profundizar en este tema que pone a prueba al gobierno de Giorgia Meloni. Quédense con nosotros, esto recién empieza. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Mateo, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Buenas tardes, gracias. Mateo, estamos en una consulta popular de alto impacto en Italia. Contanos el alcance de esta convocatoria que se va a llevar adelante el 8 y 9 de junio con temas claves para Italia y su relacionamiento además con el exterior. Sí, es un referéndum derogatorio, o sea, un referéndum que trata de cambiar, derogar cinco leyes, cinco diferentes leyes, que son temas un poco complejos, pero trataremos de explicarlo de una manera sencilla. Antes de todo, se vota en Italia el 8 y el 9 de junio. Pero ya se está votando en el exterior para los ciudadanos residentes en el exterior, que representan un número importante, son 5 millones de personas, casi un 10% del total. Y vamos a ver un poco los argumentos, estos temas de que se vote exactamente. Eh, Bien, se votan. Ante de todo, son cuatro leyes laborales, temas relacionados al trabajo, y uno sobre ciudadanía. Estas consultas, como decía antes, buscan derogar, cambiar estas cinco leyes que existen. Hay una característica, este tipo de referéndum necesita tener un quórum para ser válido, o sea, tiene que ir a votar por lo menos el 50% más uno de los votantes habilitados. Eh, es una condición particular, típica del sistema italiano, pero muy importante a la hora de tomar una decisión y decidir. Entonces es un factor fundamental. Vamos a ver digamos, las temáticas. Ante de todo tenemos el punto uno, que es la papeleta verde de los sobres que llegaron a los italianos del exterior al domicilio. La papeleta verde busca derogar restablecer, perdón, no derogar, restablecer ¿Sí? una prohibición contra los despidos injustificados. Eh, ¿Qué pasa? Los trabajadores que fueron contratados en empresas con más de 15 empleados, o sea, empresas como medianas, desde marzo de 2015, hoy en día tienen solo el derecho a una indemnización si fueron despedidos injustificadamente, si hay una decisión de un juez que declara injustificado el despido. La compensación económica hoy en día se hace un cálculo, está entre 6 y 36 sueldos mensuales. Pero lo que pasa es que se canceló en el 2015 con una reforma, se canceló la posibilidad de reintegro laboral, además de la indemnización. O sea, entonces votando sí, se vuelve a restaurar esta posibilidad de reintegro laboral, además de la indemnización. Y votando no, se mantiene el modelo actual. O sea, no se puede recuperar el puesto de trabajo, sino que está solo la compensación económica. ¿Se entiende? Sí, está claro. Bien. El punto 2, el segundo referéndum, trata de las indemnizaciones en pequeñas empresas, Ujú. con la papeleta naranja en los sobres electorales. Hoy en día, si una pequeña empresa, hablamos de pequeña empresa la que tiene menos de 16 empleados, si esta empresa despide injustificadamente, la indemnización se limita a 6 sueldos. Hay como un límite. Votando sí, se elimina ese tope y se permite a los jueces de fijar una compensación sin límite, o sea, lo va a decidir el juez y se basa en diferentes criterios como la gravedad del daño, la edad del trabajador, la situación familiar y la capacidad económica de la empresa. O sea, hay como varios factores para que el juez decide. Si se vota no, se mantiene el régimen actual.
Y entonces hay como un máximo de 6 sueldos como indemnización y ya está. Se termina ahí la cosa. La ley dice eso. Eh, el tercer punto, la tercer consulta, tiene que ver con los contratos temporales, que son las papeletas gris, la papeleta gris que tenemos en el sobre. Eh, la situación esta de los contratos temporales tiene que ver con casi 2 millones de personas, o sea, es una situación que afecta en Italia hoy en día a más de 2 millones de personas. La ley actual permite que los contratos temporales pueden durar hasta 12 meses sin ninguna justificación. No es necesario justificar el tiempo, pero se pueden hacer hasta 12 meses. Eh, para los contratos entre 12 y 24 meses, o sea, entre 1 y 2 años, basta solo que la empresa indique los motivos o se acuerda entre el empleador y el trabajador. Votando sí en el referéndum, en la papeleta gris, se elimina la posibilidad de firmar contratos sin justificar la duración. O sea, es muy importante eso de la duración. ¿Por qué? Porque solo se podían celebrar estos contratos temporales si responden a una de las causas previstas por los convenios colectivos. Son como convenios a nivel macro, a nivel nacional de toda Italia, donde se establecen determinadas características para poder hacer contratos temporales, solo en este caso. Votando no, se mantiene el sistema actual, entonces, o sea, los contratos pueden ser hasta 12 meses sin ninguna necesidad de explicación. El cuarto referéndum tiene que ver con que la papeleta de color rosa es la responsabilidad por accidentes de trabajo. Un tema muy delicado, muy sensible y también tiene que ver con uno de los aspectos más críticos del mundo laboral italiano. ¿Por qué? Porque cada año más de 1.000 personas mueren en accidentes de trabajo. Hoy en día la responsabilidad recae únicamente sobre quien ejecuta la tarea directamente y deja fuera las empresas que subcontratan servicios. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando pasa un accidente laboral, hoy en día hay una cadena de responsabilidades difusas que muchas veces en los procesos burocráticos, en los procesos judiciales, es muy difícil establecer el verdadero responsable. ¿Por qué muere un trabajador? Hoy en día es como un argumento, a veces la responsabilidad es difícil de definir. Votando sí, se vuelve a la legislación anterior y ¿qué pasa? Se ampliaría la responsabilidad solidaria, se llama. O sea, tanto las empresas contratistas como los subcontratistas, los que hacen el trabajo y los que después lo realizan, en práctica perdón, me expresé mal, son las empresas contratistas las que ¿Sí? cae la responsabilidad, no solo a las que después se le da el contrato, el subcontrato. O sea, la empresa contratista tiene más responsabilidad, aunque si el trabajo no lo están haciendo, lo están subcontratando, pero la responsabilidad va en ese sentido, apunta a los que contratan, a los que dan el trabajo, como que tienen un poder de vigilar más. Y votando no, claramente se mantiene el régimen actual, que la responsabilidad es limitada para el empleador directo, tiene esta limitación. Último punto, que es ¿Sí? la número 5, que es la papeleta amarilla, es un tema que parece que no tiene nada que ver, pero tiene algo que ver, que es la ciudadanía italiana para extranjeros residentes. ¿Qué pasa? La situación actual de los ciudadanos extranjeros, quiere decir no europeos, en Italia, tienen que vivir por lo menos 10 años antes de poder solicitar la ciudadanía. Ese referéndum, esa consulta busca reducir ese plazo a 5 años, como funcionaba antes, la legislación anterior, que funcionó entre el 1865 y 1992, el requisito era de 5 años. Pero ahora es de 10. Entonces bajaría ese plazo. La situación, votando sí, esta situación podría beneficiar a 1,5 millones de personas, más o menos, que podrían ser italianos, y votando no, claramente se mantiene el límite actual a 10 años de residencia. Esos son los 5 puntos del referéndum, de las 5 consultas que hablamos. Hay un gran énfasis en movilizar al electorado, Mateo, pero pensando en Uruguay y también en América Latina, ¿no? Haciéndolo extensivo a todo el continente. ¿Qué pasa con Sí. los italianos residentes en el exterior?
Bien, es un caso particular porque en Uruguay, por ejemplo, tenemos casi 100.000 personas habilitadas y como decía antes, en total los italianos en el exterior son casi 5 millones que votan. Eh, es importante porque ese quórum, esa particularidad del sistema italiano, hace que para que sea considerado válido, tiene que ir a votar el 50% más uno de los que tienen derecho a votar. Entonces, es muy importante, podría ser muy importante, podría ser clave, decisivo, el aporte de los italianos en el exterior que tienen ese derecho de voto. También, según las últimas encuestas, hay que decir que parece que la diferencia va a ser muy poco, o sea, los números están ahí. Parece que es un poquito menos del quórum requerido, pero como que podría ser clave esta cita electoral. Eh, También es verdad que esa cita electoral llega en un momento muy particular para los italianos en el exterior. ¿Por qué? Porque hace poco se aprobó una ley que limita el derecho a la transmisión de la ciudadanía por sangre, diferente del último punto que hablábamos antes. Esa es la ciudadanía que transmiten los italianos en el exterior a los descendientes, algo que en Sudamérica es muy común. Y esa medida generó muchas polémicas entre las comunidades, sobre todo en América del Sur, y para algunos esta cita electoral podría ser también una ocasión para reafirmar el derecho de voto para los italianos en el exterior, que para algunos podría estar viéndose afectado. Para algunos hay como una amenaza después de la ley de la modificación de la ley de ciudadanía, ahora hay para algunos una amenaza a la legitimidad de este voto en el exterior. Entonces, resumiendo, se puede ¿Sí? votar, el sobre tiene que llegar en las embajadas de cada país el día 5 entre poco, jueves 5 de junio a las 4 de la tarde, como fecha límite para votar. Y bueno, o sea, es una decisión, son temas complejos, Sí. pero la participación en el exterior podría ser clave para alcanzar ese quórum requerido. También una cosa que quería decir es que justamente este sistema del quórum hace que no haya un verdadero debate entre posturas contrapuestas. ¿Qué pasa? ¿Quién está a favor de esta reforma, de la actual ley, de las actuales leyes? Invita a no votar, invita a no ir a votar. Parece extraño si lo miramos con los ojos de acá, nuestros, pero en realidad es una táctica política que se usó siempre en la vida política italiana. O sea, alguien llama al boicot de no ir a votar para que el sistema sigue igual. En cambio, una parte del centro izquierda, de la oposición y del mundo de la sociedad civil, de los sindicatos, en cambio llama a votar y está haciendo campaña, pero en realidad no hay un verdadero debate entre las diferentes posturas, es como un diálogo entre sordos más o menos. O sea, quien quiere votar va a votar, quien está en contra simplemente invita a no votar. Mateo, ¿y qué consecuencias puede tener el resultado de esta consulta en el gobierno de Giorgia Meloni? ¿Puede impactar en los equilibrios de poder de aquí al futuro también? Es muy particular la situación porque Ujú. lo que no lo dije antes, pero lo digo ahora. Las reformas laborales que los electores van a decidir fue una reforma electoral, perdón, una reforma laboral que Sí. impulsó en 2015 el gobierno de Matteo Renzi, que en ese entonces era del Partido Democrático, o sea, centro izquierda.
Fue una reforma muy, con mucha contestación de parte de varios ambientes de la izquierda, del mundo sindical, pero ¿qué pasa? Ahora el Partido Democrático cambió totalmente la postura, hay una nueva línea, una nueva secretaria y una parte más progresista, digamos, y el Partido Democrático invita a ir a votar en contra de la reforma que ellos mismos aprobaron en 2015. Desde este punto de vista, el gobierno actual no tiene nada que ver, o sea, no hizo nada, pero el gobierno defiende esta reforma laboral. El gobierno actual de derecha, de Meloni, defiende las leyes así como están. La primera ministra no dijo nada, mantuvo silencio absoluto, pero sus ministros sí hablaron abiertamente de no ir a votar y que es, según ellos, es legítimo no ir a votar para expresar su postura. Y en realidad, o sea, como te decía antes, el gobierno actual no tiene una implicación muy fuerte. Sería más bien, los electores más bien van a juzgar una reforma laboral que se hizo hace 10 años, en 2015, que la hizo el Partido Democrático. Después el tema de la ciudadanía, no, eso es otra cosa y ahí el gobierno está haciendo, sí, hay voces bastante contrarias al tema de reducir el plazo de 10 a 5 años para solicitar la ciudadanía. Entonces, capaz que desde este punto de vista de la ciudadanía sí, se podría haber afectado, pero de los temas laborales no está implicada directamente. Ujú. Matteo Forciniti, periodista italiano en Uruguay, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchas gracias a ustedes. Es momento de despedirme, recordarles que entonces este 8 y 9 de junio hay 5 referéndums simultáneos en Italia. Pueden dejarnos aquí abajo sus comentarios. Suscríbanse al canal para más contenido geopolítico. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.